organizado por la Cátedra de Derecho Político y la Cátedra Libre Jacques Maritain, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, asistimos al conversatorio sobre el debilitamiento de los partidos políticos. Vamos a pasarle el micrófono al profesor doctor Gonzalo Fernández, que fue titular de la Cátedra de Derecho Político, hoy es profesor consulto de esta facultad. El doctor Gonzalo Fernández va a hablar de la debilidad de los partidos políticos. Doctor Fernández, el micrófono es todo suyo. Bueno, buenas tardes. Agradezco a mis amigos, el doctor Ricardo del Barco, profesor consulto de esta casa, y entiendo que interinamente a cargo de un grupo de derecho político que está supliendo una vacancia que se ha producido hace algunos días. También agradezco al doctor Humberto Molina, que ha sido profesor adjunto de Derecho Político hasta hace muy pocos días, gran amigo y antiguo amigo. Y respecto de mí, nada más que ratificar que estuve hasta la titularidad de una de las cátedras de Derecho Político hasta que me llegó la edad de irme, porque así es la vida. Uno nace, crece, se desarrolla y después las reglamentaciones establecen cuando uno deviene incapaz de enseñarse. Al mismo tiempo que también hay que dejarle lugar a los que vienen detrás. Bueno, saludo con respeto y cordialidad al senador Juan Carlos Pagotto de La Rioja, que nos está acompañando hoy. La investidura que tiene prestigia este conversatorio y han sido muy interesantes sus aportes. Y también a los que se han conectado a través de este sistema que desgraciadamente hoy no ha estado demasiado feliz. Siempre ocurren estas dificultades tecnológicas cuando uno quiere abarcar tanto. Pero bueno, en buena medida se consigue. A mí se me ha asignado el tema del debilitamiento de los partidos políticos. Un tema que tiene actualidad en nuestro país, quizá el de mayor actualidad en la política argentina. Porque lo que se discute son los temas de economía. Pero nadie se ha puesto a pensar qué está pasando con el sistema político. Como bien ha dicho para mi placer el senador Pagotto, los partidos políticos son esenciales para la democracia representativa, por lo menos a partir de que la sociedad industrial hizo mucho más complejas las relaciones sociales. Y desde finales del siglo XIX, los partidos políticos se han ido constituyendo paulatinamente en representantes de sectores de la sociedad que ya no podían hacerse escuchar individualmente, sino que al irse ampliando el voto hasta llegar a ser universal, han necesitado algún mediador para llegar
a quienes ostentaban los cargos políticos de decisión. Y así es como surgieron los partidos políticos. Necesitaron instituciones que agreguen los intereses variados que habían en la sociedad y les den la posibilidad, no de una síntesis, pero sí de acercarlos por afinidad. Y los partidos políticos pasaron a ser verdaderas instituciones dentro del sistema político. En algunos países se constitucionalizaron tempranamente, en otros más adelante. Nosotros lo tenemos constitucionalizados desde la reforma constitucional de 1994, siendo que los partidos ya existían y gozaban de bastante buena salud por aquellos años. Ya la Argentina tenía medio siglo de experiencia de partidos políticos organizados. También se puede hablar de partidos políticos en sentido analógico para referirnos a las facciones políticas que existieron antes de los partidos. Ejemplo, a veces estamos leyendo historia política y nos habla del Partido Federal y del Partido Unitario después de la independencia y antes de la organización nacional. Esos no eran partidos en el sentido moderno. En el sentido moderno nos encontramos con que los partidos son una organización que es jerárquica, o sea, que tiene sus autoridades, que tiene una membresía de distinta intensidad, los que son afiliados y militantes, los que son meros votantes o meros simpatizantes, pero que todos ellos conforman estas organizaciones que a su vez son varias en una democracia que compiten entre sí ¿para qué? Para alcanzar el poder político del Estado. ¿Cuál es el ámbito donde los partidos políticos ejercen su relación de competencia y de colaboración? El Parlamento, el Poder Legislativo, las cámaras de senadores y de diputados, o en nuestra provincia, la legislatura unicameral. Los parlamentos modernos, ya cuando cesa la representación del individuo y pasa a ser la representación de los grupos sociales que necesitaban del mediador, porque no todos podían llegar al gobernante, el Parlamento fue el ámbito natural y el más importante para la existencia de una democracia representativa, de una democracia republicana. Es cierto que hay países que optaron por la forma presidencial de gobierno, como el caso de la Argentina, que siguió el modelo de los Estados Unidos. Y otros países, los europeos en su generalidad, optaron por la forma parlamentaria de gobierno, donde el Poder Ejecutivo es una especie de núcleo que surge del Parlamento y está sometido, vigilado y sometido a él. Nosotros tenemos la estructura de los tres poderes, que como bien ha dicho el senador Pagotto, tienen que tener un equilibrio entre sí. Divididos, pero formando parte de un gobierno en
en el cual los poderes se controlan recíprocamente, mutuamente. Bien, el actor principal en un parlamento es, al menos en ese tipo de sociedad, los partidos políticos. Y los partidos políticos han sido los que han competido, los que han representado, los que han hablado por los sectores sociales de los cuales se sienten representativos o son o han sido representativos. A medida que la sociedad se ha ido haciendo más compleja, ha sido más difícil para los partidos políticos ser representativos de determinados sectores, porque se produjeron pluralidades de lealtades, en el sentido de que en un comienzo los partidos, ubíquense ustedes en la época sociedad industrial desarrollada que llega hacia finales del siglo XIX. ¿Cuál era el problema central que dividía a la sociedad? El problema de las tensiones y conflictos que provocaba la producción de riqueza y la distribución de riqueza. Por eso, en los países que desarrollaron primero el sistema de partidos políticos como mediadores, han habido partidos de base obrera, han habido partidos de base rural, han habido partidos de base burguesa, ciudadana, digamos, de la ciudad, en el sentido de las ciudades. Los ciudadanos eran todos. Bueno, esto transcurrió y tuvo su época de oro, digamos, en el transcurso de casi todo el siglo XX. Los partidos políticos fueron los actores más importantes de la lucha política y del gobierno del Estado. Y en general, los partidos que tenían, los países que tenían una cultura cívica más o menos arraigada, lograron que este sistema tuviera estabilidad. Se fue transformando, aparecieron los derechos sociales y aparecieron, como acaba de explicar el doctor Molina, estos fenómenos de nueva ciudadanía, es decir, de personas que tenían ciertas reivindicaciones, o de sectores, que tenían ciertas reivindicaciones que requerían de la atención del Estado, pero que no eran interpretadas por ningún partido político aisladamente considerado. Podía ser interpretada por alguno, pero que en otros aspectos de la vida del ciudadano no le satisfacía las banderas que ostentaba. Y así, la democracia de partidos, el Estado de partidos, empezó a convivir con esta nueva ciudadanía que empezó también a deliberar por su cuenta y a crear sus organizaciones políticas por su cuenta, lo que fue denominado los movimientos sociales. Yo le voy a poner un ejemplo, o dos. ¿Cómo empezó la lucha por los derechos de la mujer? Con los movimientos feministas que aparecieron tempranamente en el siglo XX, pero que se fueron haciendo sentir cada vez más hasta llegar a la etapa en que estamos ahora, en que la representación política en casi todas partes, no, en casi toda la Argentina, no en casi todas partes, es por géneros igualitarios. Por sexo, diría yo, no por género. Género es otra cosa. También
Otro movimiento social que representa a estos nuevos ciudadanos que tienen sus reclamos son aquellos que descubrieron que el medio ambiente influía en su vida. Les provocaba enfermedades, le facilitaba o le impedía la realización de determinadas tareas. Y aparece este tema tan moderno y tan actual, que ha sido objeto hasta de una encíclica papal, fíjense ustedes, escrita por el Papa argentino, que acaba de fallecer. Y que es hoy una de las preocupaciones fundamentales y que ha sido receptado en las constituciones a través de las llamadas políticas públicas, que son obligaciones del Estado. O vengamos más aquí. En la Argentina hay muchos movimientos sociales que han sido y son protagonistas. Ahora aparecen como más calmados, pero aparecen como más calmados porque su protagonismo pudo ser estimulado desde el Estado mediante un sistema que no ha sido del todo transparente y que todos sabemos que dentro de los movimientos sociales que fueron apoyados por el Estado ha habido muchos casos de corrupción que en este momento se están investigando, para perjuicio de esa gente que necesitaba de organizaciones que de algún modo los representen, porque no se sentían ni están representados en los partidos políticos. Me refiero sobre todo a los desempleados y a los sectores inferiores de la población, aquellos que casi no tienen nada. No es el proletariado tradicional. El proletariado tradicional tenía un trabajo. La remuneración sería mejor, peor, según los casos. Tenía un trabajo. Ahora, los sectores sociales inferiores no tienen un trabajo. La changa ha reemplazado el trabajo digno. Bueno, también ellos a su manera y molestándonos a los que pertenecemos a sectores sociales mejor organizados, molestándonos con sus manifestaciones un tanto anárquicas en las calles, también están golpeando la puerta del sistema político, diciendo acá estamos nosotros, acuérdense que votamos. Bien, vamos a ir a mi tema concreto, el debilitamiento de los partidos. No voy a extenderme en lo que ya se ha dicho. El doctor Pagotto ha hablado bien de la necesidad de los partidos. Humberto Molina ha hablado bien, muy bien, de las nuevas ciudadanías, de los nuevos movimientos que se presentan y que son capaces de ir construyendo y que de alguna manera quieren insertarse en la estructura del Estado. Ser escuchados, pero también participar y colaborar en la toma de decisiones. Y el partido, que era el mediador fundamental cuando la sociedad se hace más compleja, que es capaz de agregar intereses que son similares entre sí y formar un sistema, o sea, un modo de relacionar a los partidos políticos entre sí. Algunos países son bipartidistas, hay solo dos que compiten, se alternan. O otros países tienen la tradición de estar más fragmentados, sin llegar a una fragmentación extrema, que no sé si voy a tener tiempo de explicar cuáles son los riesgos. Pero si yo les doy un nombre,
ustedes enseguida se van a dar cuenta. Alemania en tiempos de Hitler. El Parlamento no podía tomar ninguna decisión porque eran tantos los partidos que estaban representados que no eran capaces de negociar como debe negociarse para lograr mayorías. Llega a un momento prácticamente de anarquía y, como ya decían los antiguos, de la anarquía surge la peor de las dictaduras. Y así vino Adolfo Hitler. Pero un problema de historia política que lo tiro a modo de ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las causas por las que los partidos no son representativos en este momento? Están debilitados. Si ustedes se fijan en el Parlamento argentino, pero lo que yo voy a decir del Parlamento argentino, que lo conozco mejor porque vivo acá, porque soy ciudadano argentino, pero está ocurriendo prácticamente, por lo menos en todo Occidente y América Latina, o gran parte, porque en algunos lugares todavía funcionan bien, como curiosamente la Alemania de posguerra. ¿Cuáles son las razones por las cuales los partidos se están debilitando? En primer lugar, yo he anotado acá que hay una insuficiente o falta de participación de los partidos políticos, de los componentes de los partidos políticos, en la vida orgánica de esas instituciones. Primera cosa que les quita representatividad, porque el partido político tenía tradicionalmente militantes. Hoy no tiene militantes. Tiene una mayoría de ciudadanos que los desprecia. Peor, la mayoría de ciudadanos dice todos son lo mismo, todos son iguales. No vemos militancia, no vemos participación interna, no vemos democracia interna. Ya al comienzo de la década del siglo pasado, del siglo XX, un sociólogo alemán, Robert Michels, había advertido del riesgo que significaba la falta de participación en un libro que llamó Los partidos políticos y que fue un estudio sociológico de los partidos. Él advirtió que el partido más popular de la Alemania unificada por esos años era el Partido Socialdemócrata, o socialista, digamos. Después devino en socialdemócrata. Representaba a la mayoría de la población, representaba a los trabajadores, pero él demostró sociológicamente que había un sector dirigente que había generado como reglas de juego que satisfacían sus intereses y olvidaban los intereses de los militantes, de los simpatizantes, de los afiliados, y que hacía que la participación tendiera a disminuir. Bueno, lograron después de la Guerra Mundial recuperar una mayor inserción de la gente en los partidos políticos de ese país. De modo que el nivel de votación es alto. Los Estados Unidos tienen un nivel de votación muy bajo, pero es producto de una cultura. La cultura está siempre debajo, ¿no? Siempre debajo de lo que hacemos, debajo de lo que pensamos, está la cultura que está compuesta de los valores, de las creencias que tenemos
sobre cada uno de los aspectos de la vida. Y la política es uno de esos aspectos. Estados Unidos tiene su propia cultura. Su cultura es ser bipartidista y no meterse mucho en política, porque es un país muy individualista, están más preocupados por lo tangible, ¿no? Por la economía, digamos. Han sido así desde que nacieron. Son razones de otro tipo que no los desmerecen, no los hace peores ciudadanos, yo le diría que son buenos ciudadanos. Allí vota en las elecciones que no son presidenciales, aproximadamente, o de gobernadores, aproximadamente el 40%. En las presidenciales, aproximadamente el 60%. Nosotros estamos asustados porque antes del golpe militar de 1973, estábamos en un sistema político que lograba el voto de alrededor del 90% de los ciudadanos en las elecciones presidenciales y entre el 70 y el 80% en las elecciones de medio término para renovar parcialmente las cámaras. Ahora, después de los últimos gobiernos que hemos ido teniendo, está estudiado que la baja de participación en las elecciones es sistemática, hasta haber tenido una elección en la ciudad más politizada de la República Argentina hace 2 domingos, una votación que apenas, y contando los extranjeros, porque es una elección en definitiva municipal y los extranjeros votan, poco más del 50% del padrón. Aquí pasa algo. Los partidos políticos no están teniendo la fuerza que deberían tener para que la gente se sienta entusiasmada por lo menos el día de las elecciones. El argentino le gusta votar. Sin embargo, está aborreciendo votar. Y otros factores. Bueno, la existencia de los movimientos sociales que vienen por lo de la nueva ciudadanía también ha tenido su influencia. Yo puedo sentirme más representado por dedicarme a trabajar en un movimiento ecologista y no en un partido político que de ecología no habla nunca, aunque esté en la Constitución, o que subestime su importancia. En el sistema norteamericano estudiaron por qué había poca participación política. Y llegaron a la conclusión de que una de las razones por las cuales allí no hay mucha participación política es porque nadie piensa que su voto sirve para cambiar las cosas. Como están más o menos satisfechos de cómo están las cosas, no van a votar. No va a cambiar mucho mi vida. Son 2 partidos más o menos. Eran 2 partidos más o menos parecidos. Ahora con fenómenos como el señor Trump hay que estudiar y observar cómo va evolucionando ese fenómeno. El internismo de los partidos. Los partidos son organizaciones que si van a trabajar y competir en una democracia, hacia adentro tienen que ser democráticos. Tienen que respetar los derechos de participación de todos los afiliados, de todos los que piensan como ellos, pero no hay 2 personas que piensen en forma idéntica. Entonces, es legítimo que haya, digamos, sectores, pero no pueden llegar a ser partidos dentro del partido de modo que se desprecien.
y tanto se han dividido y subdividido en la vida real, no en lo formal, en lo jurídico, que la prensa les llama espacios. Ya no les llama más. Y ellos mismos dicen pertenezco a tal espacio o tal cosa es mi espacio. No dicen es mi partido. Una manera en los sistemas multipartidarios de lograr mayorías y poder gobernar es a través del sistema de alianzas, que la Ley Orgánica de Partidos Políticos Argentinos las reconoce. Las alianzas es buena solución, y en Europa la practican mucho, cuando hay una pluralidad de partidos, algunos de los cuales pueden tener afinidades para los problemas en boga en cierto momento. En general han funcionado. Pero la experiencia que hay en muchos países, y especialmente el nuestro, es que son desequilibradas. Hay uno grandote que representa, digamos, un antiguo partido y que no los incorpora, no hay un verdadero diálogo interno. Al punto tal que ahora, como va a haber elecciones nacionales intermedias en el mes de octubre, los partidos han empezado a acercarse a ver cómo aliarse, y por lo menos en un caso se observa que hay un partido que prácticamente quiere que haya un contrato de adhesión. Ustedes son estudiantes de Derecho, ustedes saben bien lo que es el contrato de adhesión. Acá están las condiciones. Si querés venir, si no, quédate por ahí, saca 3 votos. Sí, a lo mejor después le va a hacer falta esos 3 votos para gobernar, si es que gana el que hace eso. Y finalmente, toda esta existencia y competencia y existencia de partidos partidos que están debilitados, lo que han provocado es lo que le han llamado la implosión del sistema político. Si ustedes se detienen a estudiar el comportamiento de un periodo y medio de gobierno, del gobierno actual, ustedes van a advertir que es una cosa móvil, es una cosa que uno no le puede seguir el paso. Es una cosa que, como un avión que está metido en mucha turbulencia, que sube, baja, que parece que mi amigo y resulta que mi enemigo. Y bueno, es que aquí el partido político ha dejado de ser representativo. Y lo que le va a reemplazar la democracia de partidos tiene un nombre porque ya se la conoce en el mundo. Ha hablado el doctor Pagotto de eso. El populismo. El populismo ha existido en la Argentina, el populismo puede existir en Estados Unidos con el señor Trump, el populismo existe en Venezuela, fue de origen electivo, el señor Chávez y el señor Maduro, pero después ellos eliminaron el intermediario y se conectan, o dicen que se conectan, directamente con el pueblo. Ocurre en Nicaragua. Bueno, no hablemos de Cuba porque tendríamos que entrar a hablar del régimen comunista que prácticamente ha desaparecido en el mundo. Cuba es una reminiscencia. El populismo puede ser de extrema, de derecha, de izquierda, puede ser más o menos moderado o más o menos autoritario, pero nunca es bueno. Nunca es bueno que haya un presidente, y más en los sistemas presidenciales, que es donde peor se dan los populismos. Porque el presidente en un país presidencialista como el nuestro, y donde
el presidente es la figura, digamos, que todos vemos como representativa. No donde están nuestros representantes, sino que es el presidente al que vemos como el que manda. Los demás como si no tuvieran nada que ver. Poder legislativo, poder judicial, como si no tuvieran nada que ver. Sí que tienen que ver, o al menos deben tener que ver. Y se produce este diálogo directo entre la gente y el presidente. Y cuando esto se agudiza, es lo que se llama hiperpresidencialismo, al cual los argentinos son muy afectos. No voy a dar nombres, ustedes imagínenselo. Desde hace 70, 80 años a esta parte, ustedes se pueden imaginar. Bueno, el debilitamiento de los partidos es una causa de debilitamiento de la democracia. No nos sorprendamos que si no reaccionamos y no fortalecemos los partidos políticos, y si los partidos políticos no empiezan por hacerse dignos de lograr otra vez el compromiso y la simpatía de quienes podrían sentirse representados e insertos en ellos, serán responsables. La responsabilidad es doble, del que los deja y de ellos que se aprovechan. Y vamos a dejar de lado otros factores porque creo que ya se había vencido el tiempo, como podría ser la corrupción. Y ya lo había dicho Michels, ojo, estas reglas de juego que favorece al grupo que lo maneja, son ellos los que tienen la información, son ellos los que establecen una cosa, siempre se repiten las mismas personas. Bueno. El debilitamiento de los partidos políticos, que hoy los argentinos tendemos a decir son todos los mismos, bla, 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 pueden terminar con un debilitamiento de la democracia, que la gente vaya cada vez menos a votar, esperando un líder mesiánico que después se olvide que hay otros poderes y quiera que su voluntad sea en definitiva lo que debe hacerse. Bueno, gracias por tolerarme. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Tenemos muy poco tiempo, pero hay por lo menos una pregunta que vamos a pedirle al amigo que la hizo, que la formalice, así el panel le responde. Rubén, activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Rubén, yo no lo puedo activar. Sí, Rubén Emilio Seida, ¿puedes activar el micrófono, Rubén? Estás muteado. Si no, escribirá por el chat, Rubén, si podés. Disculpen, las preguntas de Rubén están en el chat. Si quieren, se les puedo leer. Sí. La pregunta de Rubén Seida: agradecería saber si las bancas de los legisladores pertenecen a los elegidos o a los partidos proponentes. Y después preguntó: ¿la palabra militancia tiene origen en el ordenamiento militar? Y por último, en los partidos políticos, ¿cuáles son las diferencias entre espacio y facción? Perdón, ahora pude activar el micrófono, estaba tocando mal el icono. Bueno.
Hola. ¿Se Ahora escucha? no sí, yo te escucho, Rubén, no sé qué te va a contestar ahora. Ah, bueno. Alguien te va a contestar. Lo que corresponde a Humberto Enrique Molina te tendría que activar el micrófono, esa pantalla. Y No ahí sé. se podría poner. Ahí está, ya están activos, Rubén. El tuyo y el del señor y el profesor. En el ordenamiento jurídico argentino, las bancas son de la ciudadanía y del elegido, que ha sido elegido para eso, para que los represente. No son partidos. A mi ver, hay un problema moral. Si yo soy legislador y dejo de pensar como el partido, yo debo irme. Segunda parte de la pregunta, diferencia con facción. Lo militar no tiene nada que ver la militancia no tiene nada que ver con lo militar. Quizá el que inventó la palabra se haya inspirado en ellos, pero no hay la disciplina rígida vertical de una organización militar. Tercera. Lo de espacio es una cosa amplia, elástica, un chicle que se estira, una goma, que puede ser más fuerte, un espacio. ¿Qué es un espacio? Se puede llenar con varias cosas. Y la facción es un grupo intolerante. Puede ser un partido, puede ser una verdadera facción, o una parte de un partido puede ser una verdadera facción. Mirko Sartori pregunta, ¿sí? No, primero, gracias por la presentación y me encantó la charla. Yo lo que veía es que es una síntesis mía de lo que dijeron los tres ponentes. Yo veo que en esa Alemania, digamos, antes de entrar a la guerra, había una anarquía parlamentaria. Y yo lo que hoy veo es lo que es un consenso, lo que para mí es la muerte de la política. Y el primer ponente, el senador Hugo Carlos Pagotto, habló de, digamos, de una tendencia, un totalitarismo. Yo estoy viendo una tendencia comunicacional a una sociedad narcotizada que cada vez, como decía el último ponente, el doctor Fernández, cada vez le interesa menos participar, ya no solo de la política, sino del ágora en todos sus espectros. Quisiera saber qué piensan de eso, me encantaría saberlo. Gracias. Bueno, dicen que no es... Antes de responder, están acá cerca y quieren preguntar algo, decir algo. Hay unos que preguntan, yo interpreto, ¿cuándo nos vamos? Pero bueno, es una pregunta que conlleva una respuesta. ¿Hay alguna pregunta en serio? ¿No? Pero sí buscan más representarse en los sujetos, no tanto en los partidos. También creo que tiene mucho que ver con eso que el comentario de que ese arma y desarme de alianzas y de distintos partidos políticos ha hecho de que se vea afectado justamente la representación de la ciudadanía, decir, bueno, siendo más ligada a este partido político, que hoy está a lo mejor en estas elecciones, en el próximo no va a disputar y el pueblo cambiar y así. Entonces se han formado representaciones con los sujetos. Y no todos quizás pueden representar todos los intereses de la ciudadanía, los
ambiental, ecológica, también me parece que la parte de derechos animales se tomó más identidad y no le dimos Bueno, hay varias cosas en su pregunta, ¿no? Cuando usted habla de los sujetos, se refiere a los gobernantes, por ejemplo, los diputados. Sí, sí. Sí, se da el fenómeno. Los partidos políticos obviamente que tienen que evolucionar conforme a cuáles son los problemas concretos que la sociedad estima son prioritarios en cada momento. Por eso se producen las alianzas, porque se acuerdan cuáles son los aspectos sobre los cuales tienen afinidad frente al problema principal. No en todo, frente a los problemas secundarios, no se da. Entonces la alianza, por eso es una alianza, por eso no es la fusión, que es otra figura jurídica distinta. Dos que en el fondo descubren que son buenos, son igual o parecidos o demasiado parecidos, se fusionan, hacen una sola cosa. Bueno, y usted me parece haberle interpretado que dice que cambian, que los sujetos se mudan, digamos, de alianzas. Y sí, eso lo hacen. Y yo le voy a decir una cosa, no siempre es porque los problemas, digamos, que los lleva a hacer alianzas sean los problemas en los cuales coinciden, sino que son los llevan a cambiar de alianzas porque las conveniencias electorales, interés propio de sacar más votos para tener más legisladores, etc. Démelo de nuevo. Mirko, perdón. Usted ha hablado. Repítala, por favor. ¿Yo puedo repetir la pregunta? Sí. Bueno, no. Sí. No, simplemente quería saber la opinión que yo noto ahora, que no veo que hay una tendencia a un totalitarismo, sino como una muerte del interés de participar en el ágora. Digamos, ¿se entiende, no? ¿Se me escucha? Sí, lo escucho y lo he dicho ya, así que lo comparto. Bien. El tema es averiguar por qué. Claro. Yo creo que puedo añadir una cosita. Sí. Yo creo que es porque hay un componente nuevo que son las redes sociales y la gente tiende a volcar ya no la participación, ni siquiera es la participación, sino la opinión en ellas, y ya ni siquiera recurrimos ni al partido ni a los movimientos, por ejemplo, ambientales o feministas o obreros. Nuestro descargo es eso, redes sociales, y descargamos todo ahí y perdemos la idea de esta ágora que fomente nuestro desarrollo cultural, sobre todo, que es la base, como usted dijo, de todo. Eso es lo que yo veo. Mire, muy interesante su cuestión, su pregunta. Son las redes sociales, que el periodismo es esto, que el periodismo aquello. Las redes sociales yo algunas veces ojeo y veo. Dicen cada estupidez, no saben escribir, no se entiende lo que ponen. Las únicas páginas que se pueden leer son las páginas o que son portales donde hay periodistas o bien los portales de los diarios, que uno los puede leer en los diarios. Pero la gente en general que se cree que participa porque insulta o porque alaba a través de un tweet o algo que lo reemplace, un post en una red social, generalmente no aportan nada. Pocas veces he visto que aporten algo que sea interesante. Pero es mi visión de las cosas. Hay gente que la ha estudiado más. Además es una cosa nueva, no está bien estudiada. Además es una cosa dinámica, cambia, está cambiando, porque
se aportan nuevos protagonistas, ahora tenemos la inteligencia artificial, con las cuales nos van a hacer creer que habla Juan Pérez y habla Francisco Molina. Para agregar este fenómeno nuevo del que habla Gonzalo, así es tan negativo, me parece, esto de la crisis de representación como la sobrerepresentación, digamos, que se arrogan algunos por el protagonismo que tienen en los espacios virtuales, en las redes, ¿no? Digo, ese influencer, por poner un nombre, dice, y fíjense que en las últimas elecciones de Cava, muchos que tenían supuestamente millones de seguidores, no se reflejaron en las urnas. Sobre representación. Sí. Los ideales o lo que hemos tratado de representar se empieza a mezclar con el partido en el que se van, entonces eso hace con el seguimiento de la gente. Sí, alguna, perdón, ¿quieres contestar algo? Ya está, pregunta y contesto. Eso que espérate, no, Con esta intervención del doctor Fernández y su pregunta vamos a dar por todo. sí, merece que sea respondida porque es importante e inteligente la pregunta. Eso los españoles lo estudiaron bastante cuando recuperaron la democracia después de una dictadura de Franco. Se llamó transfugismo político y fue muy usual, tanto o más de lo que hoy acá. Es un fenómeno que usted no lo puede evitar en política porque a veces el político también busca acercarse a lo que están más de acuerdo en los fenómenos predominantes en un momento dado, que pueden ir cambiando, o la parte negativa que la he señalado. Busca donde puede acomodarse mejor, tiene más chances de tener un papel protagónico, etc. Eso existe. Yo el límite que le pondría es que si es elegido por un partido no se pueda ir. Es decir, que si se va pierde la banca. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su paciencia. Yo sé que acá todos han venido voluntariamente a una actividad que ya les comuniqué que era obligatoriamente voluntaria. Pero bueno, es para fomentar la participación. Muchísimas gracias al doctor Fernández, al doctor Molina. Y quiero agradecer de una manera especial, no por agradecimiento de cupo, a Inés, nuestra profesora adscripta, y a Agostina, que han luchado desde temprano en esa lucha desigual que es Esteban nos mira desde la altura, pero con la tecnología. La tecnología es de punta, pero de punta de los dedos. Muchas gracias. Tiene clase la 6 de político, dice el doctor. ¿Tiene la relación? ¿Tiene la relación primero?